¿Cómo les va? Acá les voy a enseñar a hacer ojales de manera horizontal. Es el más común de todos los ojales que siempre hacemos. Después en otro video les voy a enseñar el ojal de forma vertical. ¿Sí? Esto va a ser para un próximo video. Primero vamos con el ojal que es un poquitito más simple. El otro no es que sea tan difícil, pero tiene un poquito más de complejidad. Pero como este es el que más se usa, por lo general es el que más usamos, pero les voy a enseñar dos tácticas o dos tips como para que lo puedan aplicar prácticamente con un enfoque diferente y que queden iguales. Tenemos la misma cantidad de puntos y utilicé cerrando 3 puntos, tanto esta muestra como esta muestra. Es de la misma lana, tiene la misma cantidad de puntos. Y si ustedes miran el enfoque de los dos ojales, acá tenemos dos ojales hechos, acá también. Incluso hice con la vista en elástico 1 y 1, que también es lo más común que por ahí se hace. Y si ustedes miran, tiene la misma abertura de 3 puntos, pero da la impresión de que está un poquito más cerrado y un poquitito más abierto. Bien, acá yo tengo unos botones como para que vean y comparen, uno un poco más grande, otro un poco más chico. Es también dependiendo del tamaño del botón que ustedes vayan a utilizar. Bueno, entran perfectamente este botón que es grandecito, bueno, ya es por demás grande, vamos a usar este que es mediano, y entra sin ningún problema y tiene una muy buena flojedad tanto en la parte de arriba como de abajo, y entra sin ningún problema el botón. Y en también pasa exactamente lo mismo, entra y sale el botón sin ninguna dificultad, pero tiene un poquito más de agarre este ojal, no queda tan flojito como entonces tiene un efecto diferente en la cual ustedes cuando lo aprendan después eligen cuál es el que más les gusta. Vamos con este primero. Yo ya estoy ahí ubicada en donde tengo que cerrar los puntos. En esta primera opción cerramos del lado derecho 3 puntos y cuando volvemos del lado revés agregamos los 3 puntos que cerramos. Pasamos a hacer el ojal. Entonces, empezamos tejiendo 2, 3 puntos. Y tengo los 3 puntos del medio, los 3 puntos del centro, son los que voy a cerrar. Y les voy a enseñar un pequeño tips en el último punto de cierre. Presten atención. Vamos a tejer los siguientes puntos como se presentan. Acá tengo un revés, lo voy a tejer revés. Tengo un derecho, tejo el derecho y cierro el punto revés para cerrar el primer punto. Tejo el siguiente punto que es revés y voy a cerrar el segundo punto. Paso el siguiente punto. Y ahora tengo que tejer este punto derecho y cerrar este tercer punto. ¿Pero qué voy a hacer? Voy a pasar el punto y lo que voy a hacer es destejer este último punto y lo voy a volver a hacer. Tejo el punto revés, cierro y antes de tejer este punto y cerrarlo, pasarlo por arriba, lo voy a tomar junto a los dos. Los tomo junto a los dos y los voy a tejer derecho a los dos puntos por delante. Entonces, lo que sucede es que el punto me queda cerrado, el tercer punto lo cerré, pero me queda arriba la espiguita y me queda el punto, el último que cerré me queda del lado de atrás. Es un pequeño efecto para que vean. Si ustedes miran, me voy a acomodar un poquito, quedan los 3 puntos cerrados del medio, pero la espiguita continúa viéndose. Si yo cierro, lo voy a cerrar como si lo fuéramos a cerrar de la otra forma.
Este punto había quedado tejido. Si yo tejo el punto derecho y a este lo paso por arriba, que sería el tercer punto, me queda encima de la espiguita y se va a ver esa hebrita. Entonces yo, para que no se vea, lo que voy a hacer es destejo este último punto y los tomo a los dos juntos y los tejo derecho a los dos juntos por delante. Cuesta un poquito porque ahí está, la maniobra hasta que se acomodan. ¿Ven? Entonces se acomodan y tenemos los tres puntos cerrados. Voy a continuar tejiendo el resto de los puntos y voy a volver. Al volver en esta opción, primera opción de ojales, los puntos se agregan del revés volviendo. Bien, acá estoy tejiendo del lado revés, estoy volviendo y llego a los puntos de la vista y empiezo a tejer los puntos de la vista. Este es un revés y voy a agregar los tres puntos. Como acabo de tejer un revés, bajo la hebra y voy a agregar 1, 2 y 3 puntos, que son los 3 puntos que yo cerré. El siguiente es un punto revés, lo tejo revés lo más pegadito al punto ese último que agregué en la aguja, lo más pegadito y ajustadito. Tejo el siguiente punto que es derecho y el último punto que es revés. Giro mi tejido y ahí ven, ahora se ve un poquito más cómo tenemos el punto, la espiga. ¿Ven? No quedó detrás, el último punto cerrado quedó detrás, entonces la espiguita se mantiene por el frente y queda igual que de este lado. Entonces ahora, ¿cómo tejemos los puntos que agregamos? Comenzamos a tejer el punto elástico, tengo un revés, tengo un derecho y el siguiente es un revés, así que tejo el revés y el derecho lo voy a tejer por detrás de manera normal, pero por detrás, retorcido, derecho. Subo la hebra, tejo el punto revés, bajo la hebra y continúo tejiendo el resto de los puntos. Entonces, ahí me quedaron los puntos que agregamos, los tejimos en la secuencia que corresponde. ¿Ven? Y sigue quedando ahí la espiguita. Voy a volver del revés y vemos cómo queda. Ahí volví del revés y así me queda el ojal, ¿ven? Queda parejito. Acá manteniendo la espiguita, me quedó un poquitito floja, pero bueno, suele pasar también que quede así, pero por lo menos se ve bien la línea de la espiga y la línea de la espiga y quedó centrado el ojal, ¿sí? ¿Ven? Queda muy bonito. Entonces, en esta primera opción se cierran los 3 puntos. En este caso yo decidí hacer 3 puntos de cierre. Pueden hacer 2 puntos, pueden hacer 3, 4, todo dependiendo del tamaño del botón que vayan a elegir. Entonces, yo cerré 3 puntos y los cerré del lado derecho y agregué los 3 puntos que cerré del lado revés volviendo, ¿sí? Y los tejí después al volver de manera retorcida los puntos derechos. Vamos con la segunda opción, que es igual, sino que el cierre de los puntos se hacen en el derecho y se agregan también los puntos en la misma línea que cerramos. Bien, acá ya estoy lista para empezar a cerrar los puntos. Comenzamos a tejer los 3 primeros puntos del elástico y ahora quiero cerrar los 3 siguientes puntos, pero bueno, ¿qué pasa? Yo en esta primera opción iba tejiendo e iba cerrando. Ahora no voy a hacer eso. Voy a pasar el punto a esta aguja, paso el siguiente punto y el punto este revés lo paso. Como ven, no los tejí, solamente lo voy a cerrar. Ahí cerré uno, paso el siguiente y cierro el segundo
Y como tengo que cerrar el tercero, voy a hacer acá sí exactamente lo mismo que hice acá y voy a tejer los dos puntos esos juntos como derecho. Pero como tengo la hebra de este lado, entonces lo que voy a hacer automáticamente es agregar los 3 puntos que acabo de cerrar. Lo hago de nuevo. Voy a desarmar esto. O sea, en esta hilera yo no tejí los puntos que fui cerrando. Los mantengo como están. ¿Sí? Yo en este iba tejiendo y cerrando, tejiendo y cerrando. En este no. Fíjense que la hebra me queda acá. Paso el punto este, paso el siguiente punto y sin tejerlo lo voy ya cerrando. Cierro uno, paso el siguiente, cierro el segundo y el tercer punto lo vuelvo a esta aguja y los voy a cerrar juntos, tejiéndolos como hice en este caso con el último punto para que se mantenga la espiga del frente, pero antes de tejerlos juntos tengo que agregar los 3 puntos que cerré. Y ahí vuelvo a agregar los 3 puntos que cerré. Y ahora sí, estos 2 puntos los tejo juntos derecho. Y ahí tengo el primer cierre. Continúo tejiendo y vamos a tejer los puntos que agregamos del lado revés. Entonces, en esta segunda opción, los puntos que cerramos y agregamos es todo en la misma hilera. Giramos y del lado revés tejemos los puntos que ya agregamos, cuando en la primera opción los puntos los agregamos al volver. Entonces, tejo punto derecho, ahora tengo un revés. El punto derecho lo tejo retorcido por detrás, como hicimos exactamente como este. El punto revés lo voy a tejer normal revés. El punto derecho lo voy a tejer retorcido por detrás. Tengo un punto revés, tengo un punto derecho y termino con un punto revés. Y ahí vemos cómo quedó. Y ahí quedó la secuencia, ¿ven? Entonces, respetamos las espiguitas que queden ahí pegaditas, que mantengan la línea, ¿sí? La línea de espigas, que continúe en la línea, ¿sí? Bien. Bueno, me adelanté unas vueltitas más y lo voy a volver a repetir a esta opción de ojal. De las dos opciones, fíjense que las dos quedan muy bonitas. Los dos son iguales, con la única diferencia de que esta da la impresión de que está un poquito más cerrado y esta tiene un poquito más de abertura, porque es la misma cantidad de puntos que se cierran, pero tiene esa diferencia, ¿no? Que se cierran los puntos sin tejer y acá se cierran los puntos tejiéndolo. Se agregan los puntos a la vuelta cuando se está volviendo y acá en el mismo lugar que se cierran ya se agregan los puntos. Esa es la diferencia. Por eso voy a volver a repetir este. Y a veces, dependiendo también la textura de hilado que vayan a usar, por lo general queda prolijo, pero a veces pasa de que acá, no sé si lo alcanzan a apreciar, esa hebrita ahí, ¿ven que queda como media separada? Bueno, yo ahí en ese primer cierre yo voy a volver a repetirlo y a veces si yo veo que se nota mucho lo tomo junto con este punto. Así que lo voy a volver a repetir para poder aplicar ese detalle que ahí no lo hice, acá tampoco y acá sí, me parece que sí que lo hice. Entonces, primer punto, segundo punto, tercer punto. Paso el primer punto, el segundo, que los paso sin tejer, y ya cierro el primer punto. Paso el segundo punto y lo cierro. Tengo que cerrar el tercer punto. Este tercer punto, recuerden que lo vamos a tejer junto con ese, entonces lo ubico en esta aguja.
Antes de agregar los 3 puntos que ya tengo, que estoy cerrando, esta hebrita, ¿ven? Que es la que queda ahí suelta. Esa la voy a tomar, voy a desarmar este último punto, lo desarmo. Y a la espiga, fíjense que la tomo retorcida, ¿ven? Entonces voy a agarrar ese punto que tengo que tejer más esa hebrita, pero la voy a tomar por delante, ahí, también como retorcida. Es un juego por ahí, un jueguito de hebras que hay que estar con muchas ganas de querer hacer esos mínimos detalles como para que quede mucho más prolijo, pero cuesta un poquito, ¿ven? Que me costó porque está agarradito. Y ahí recién lo tejo al punto. Entonces, al tejerlo, ¿ven? Ahí quedó la espiga por delante como yo quiero y esa hebrita, ubicándola retorcida con el sentido hacia donde va, quedó para atrás y quedó cerrado. Ahora voy a hacer lo siguiente, tejo junto, agrego los 3 puntos, 1, 2 y 3. Y ahora sí, puedo continuar. Estos 2 puntos, recuerden que falta disminuir este último, entonces estos 2 puntos los tomo por delante y los tejo juntos. ¿Sí? Y ahí queda ya listo toda la secuencia. Continúo tejiendo y volviendo del revés para mostrar cómo se tejen los puntos. Bien, aquí estoy en los puntos de la vista, del lado revés. El primer punto es derecho, tejo el siguiente punto revés, el siguiente es derecho y lo voy a tomar retorcido por detrás. Los 3 puntos que agregué, ahí se lo tomo retorcido. Subo la hebra, tejo punto revés. Bajo la hebra y tejo el punto derecho retorcido. Subo la hebra, tejo revés, derecho y revés. Y ahí, fíjense que quedó mucho mejor que este otro que me olvidé de agarrar esa hebrita. Si se olvidan de agarrar esa hebrita, no pasa nada. Queda igual, re lindo el ojal. Ven, acá se nota menos. Acá porque como lo agarré y lo estiré un poquito, pero acá quedó bien agarrado. Voy a hacer un ida y vuelta más para que tenga un poquito más de altura y verlo de un poco mejor. Muy bien. Hice un ida y vuelta más para que tenga un poquito más de altura y miren, ¿ven? Ahora quedó, a mi modo de ver, perfecto. Obviamente no existe la perfección, todos sabemos que no existe la perfección, pero le podemos buscar la vuelta para que quede lo más prolijo posible. Sí existe la prolijidad. Y estos son detalles. Si ustedes comparan esa hebrita que quedó suelta y acá no, acá se nota bien el círculo del ojal, bien sin obstáculo, manteniendo la espiguita en los costados. La verdad que quedó muy lindo. Por eso les digo que de las 2 opciones de ojales, yo siempre termino eligiendo esta porque me gusta un poquito más. Es un poquito más rebuscado en esas situaciones, pero opto por hacer eso también dependiendo del hilado, ¿no? A veces el mismo hilado no necesita tanto recoveco, pero dependiendo el hilado, a veces sí. Entonces, bueno, quedó lindo, pero tiene un poco más flojo el hueco para pasar el botón. Y este otro pasa sin ningún problema, pero tiene un poquito más, se mantiene un poquito más firme. ¿Ven? Bueno, espero que les haya gustado. Estos son ojales horizontales. En el próximo video vamos a ver los ojales verticales, que son tienen un poquito más de complejidad, pero bueno, estos porque son los que más utilizamos. Espero que les sirva.